¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Domingo, ¿verdad? Arrancando la semana e informándonos. Hoy estamos con un agrónomo paraguayo, especialista en hidrología y energía alternativa. Vamos a conocer aquí a Augusto Ríos Tonina. Así que acérquense, por favor, porque es un placer de tenerlo esta noche. ¿Cómo te va? Bien, Augusto, gracias. ¿cómo estás? Bien. ¿Tenés algún apodo? No, así nomás. Augusto. Sí, tengo un apodo. Mi hermano mayor es Ñoñi, mi hermana es Ñoña y yo soy Ñoñito. Ah, ¿en serio? Bueno, agrónomo, y te especializaste en la hidrología y... Energía alternativa. Energía alternativa estuve con el Agit Petróleo en Roma y hidrología hice en el Politécnico de Milán en el Instituto de Hidráulica. Cuando eso me renovaron muy fácilmente las becas porque... ¿Por qué? Susana Agnelli era la viceministra para asuntos latinoamericanos. La dueña de Fiat. La doña Fía era viceministra de Relaciones Exteriores en ¿Y Italia. tuviste alguna amistad con ella? Sí, le conocí, hablamos mucho. Me hizo llamar cuando... O sea, me quiso conocer porque me había renovado 4 veces la beca. Ah, sí. Bueno, o sea, ¿y cuánto tiempo estuviste en Italia? Mucho tiempo. Bueno, pero vos arrancaste de acá, de acá, Paraguay, ¿verdad? sí. Estudiaste acá. Acá, me formé acá, fui sí. contraparte del BID, del Banco Mundial, de los japoneses. Contraparte. O sea que vos sabés ambas caras de lo que es un proyecto. Por ejemplo, el caso del Metrobús, que nos atañe a todos. Como la ¿verdad? palma de mi mano. Posiblemente no me queda grabar, pero soy uno de los especialistas que más conocen en este país sobre préstamos internacionales y proyectos que ellos desarrollan. Le conozco la mafia porque trabajé con ellos. ¿Conocés a la mafia? Sí. ¿Hay mafia detrás de todo esto? Y yo creo que si Al Capone viviera, hubiera sido funcionario del BID o del Banco Mundial. O tal vez venga al Paraguay a poner una empresa vialera. No, bueno, vamos en serio. No te digo en serio, te digo en serio. En serio. Bueno, pero decimos una cosa, y empezaste de joven ya a trabajar. De los ¿Cómo 15 fue años. eso? ¿Cómo fue eso? De los 15 años, cuando mi papá era el médico de Fruto, el presidente del IBR, entonces me dijo, tenés que saber cómo De ganar la Papacito. plata. De Papacito, claro. Era vecino nuestro, también ahí en el centro, en el microcentro, todo, el papá de Fruto, todo eso, todo. Y entonces me dijo, mira, mi hijo, tenés que saber cómo se gana la plata, no es que vas a vivir toda la vida de renta de tu papá y tu mamá, así que andá ahí. Y me llevó y era el secretario privado de Papacito. O sea que por ahí desfiló todo el mundo. Todo el mundo, parecía un cuartel, todos los generales, habían algunos que como ¿Y decían, cómo era el IBR en esa época? Y el IBR eran muy pobres, eran en esa época. Pero todo pasaba por ahí. Todo pasaba por ahí, todos los proyectos de desarrollo, todos los préstamos internacionales iban ahí, pero ahí se desarrollaban los préstamos, los famosos proyectos de consolidación de colonias rurales, centenares y centenares de millones de dólares vinieron. Hoy esas colonias rurales no existen más. ¿Qué son esas colonias rurales? Las colonias, o sea, la consolidación de colonias rurales eran proyectos donde se asentaban los paraguayos, ¿verdad? Sí. Y se le tenía que montar de infraestructura vial, sanitaria, médico, escuela, todo eso. Y se cumplía. Se cumplía. Y después vino la soja y desapareció todo. Vino la soja y desapareció todo. Sí. Y bueno, ¿y cómo te metiste? ¿Cómo entraste en esto de la contraparte, digamos, por parte de un gobierno para Nadie quería ser contraparte nacional porque no se te pagaba un sueldo extra. Vos cobrabas tu sueldo, que era mísero, ¿verdad? Entonces vos tenías que ser una persona pudiente para ser contraparte, que no tengas que vivir exclusivamente de tu sueldo. O sea, nunca fuiste millonario, entonces, nunca fuiste millonario. No, nunca robé. Nunca robaste. Nunca robé. Pero hay gente que roba. Y dentro del Estado, si no robás, no puedes trabajar en el Estado. ¿Ah, sí? Bueno, pero es muy Porque fuerte. sos lo que visto vos como estás- un... No. Pero es muy fuerte lo que vos estás diciendo. ¿Y quién no roba en el Estado? Hay El que gente no que roba roba. un tonto. ¿Ah, sí? Claro. Entonces pecamos de tontos, ¿no? Pecamos de tonto. Bueno, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo se desarrolla, se desenvuelve un proyecto X, por ejemplo, con un organismo como el BID, como la JICA, como el Banco Mundial, que son aquellos órganos que ponen el dinero? ¿Cómo sí. se desarrolla un proyecto? El Banco de Cooperación de Ultramar del Japón ya no da más préstamo al Paraguay, ¿Por qué? porque roban todo. Así. Sí. Entonces ellos tenían ellos ponen un código PG
y le ponen un número, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y el código que dan los japoneses. Vos sabés que uno de los mayores escándalos en Japón, estuve en CNN toda aquella vez, fue cuando robaban las donaciones que venían del Japón durante el gobierno de, bueno, siempre, toda la vida. Entonces yo me fui con Canal 13 y me fui a comprar fertilizante en San Lorenzo en una agroveterinaria. Y Canal 13 me estaba filmando, ¿verdad? Y en las bolsas decían prohibida su venta, cooperación del gobierno japonés, proyecto pequeños agricultores, Ñembuku, decía, ¿verdad? Y compramos la bolsa, pagamos, estaba prohibidísima. Fue un escándalo internacional, salió en el CNN, todo, me reportaron todo. ¿En qué año fue eso? Fue en 1990 y cuando subió Guasmosi. Sí. Por culpa de eso le tuvo que echar al ministro de Agricultura y al viceministro. El viceministro era una buena persona, no tenía nada que ver. Y entonces, esa era una mafia ya instalada, ¿verdad? Entonces sale el gobierno japonés y dice, hasta este momento nosotros hemos aportado a la República del Paraguay 600 millones de dólares en préstamos y donaciones para pequeños agricultores. Los pequeños agricultores tenían que andar en triciclón, los hijos, o sea, todo se robó, todo, absolutamente todo. Fue un escándalo internacional en el Japón, fue un escándalo y fueron los dos únicos escándalos muy grandes con la venta de ropa que donaba al Japón para el Perú y que la hermana de Fujimori vendió. También la hermana, también fue un escándalo, también, los dos escándalos únicos. Qué bárbaro. ¿Y cómo se opera detrás de un proyecto X, por ejemplo? O sea, hay un organismo que es el que da el dinero, sí. Un proyecto, qué sé yo, vial, de algún puente, o como tan sonado caso del Metrobús, no vamos directamente ahí todavía, pero algún proyecto X, ¿cómo funciona esa maquinaria? Viene el BID y te dice, vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Sí. De tal cosa. Te pongo un ejemplo. Sí. El proyecto financiado por el Banco Mundial de 110 millones de dólares para el desagüe cloacal de la ciudad de Asunción. Entonces viene el banco y te dice, vamos a firmamos el contrato, después aprueba la garantía, que es a través de una ley, ¿verdad? Y ahí viene el tira y afloje. ¿Y la contraparte nacional, digamos? Es mínima, es ínfima. Pero cuando vos tenías esa responsabilidad... no, pero esa es la parte técnica. Esa es la parte técnica. La parte técnica. Bueno, ¿y después? Entonces ahí viene el tire y afloje. Vamos a poner que vos se va a gastar, de los 110 millones vamos a gastar 30 millones y el resto robamos. ¿Qué? El resto robamos. ¿Y cómo robamos? Y con consultoría. Entonces se comienza a hacer el desagüe cloacal por la avenida Primer Presidente, viene. Y después cuando llega frente al Botánico, viene el marzo paraguayo, ¿verdad? Y entonces sale Federico Salle y dice, no, ¿qué cloaca, sucio? Vamos a dejarnos de joder. Y le envía una carta a la gente del Banco Mundial y le dice, no, esa plata que queda de este proyecto, ¿por qué no usamos en consultoría para privatizar Antelco y para privatizar Corposana? Y el banco desvía los fondos, que es totalmente ilegal, tenía que salir. Los fondos originales. Claro, tenía que salir una ley. Entonces el Banco Mundial le dice, sí, no hay problema, pero ¿cuánto es para mí? ¿Y cuánto es para vos? Vos te reís, pero así mismo es. Yo robo tanto y vos robás tanto. Pero esto es gangsteril lo que decís. Ya te digo, si Al Capone hubiese vivido ahora, hubiera sido funcionario de una de estas instituciones, para más andan como si fueran grandes personajes. Qué bárbaro. En la época, mira, había un funcionario en la época de Baginski que se llamaba, que era del BID, ¿Sí? Y que se encargó de un proyecto de 70 millones de dólares que desapareció, consolidación de colonias Eje Norte. 70 millones de dólares. La Contraloría no encontró rastro de haber... ¿Cómo se llamaba? Consolidación de colonias. No, ¿cómo se llamaba el personaje? Alberto Vildoso o Alberto el Mafioso se le llamaba. ¿Cómo? ¿Alberto? Vildoso o Alberto el Mafioso. Pero es serio, ¿es en serio lo que está diciendo? Jamás yo te iba a hablar sin documentos. No, Alberto el Mafioso. Alberto Vildoso era un chileno, sí, pero se le decía Alberto el Mafioso. Bueno, ¿y qué hizo este señor? Y robaron los 70 millones de dólares en complicidad con los funcionarios públicos. Qué bárbaro.
Y me acuerdo... O sea, no se hizo nada. No, nada. La Contraloría General de la República, ante una denuncia que presentamos, no encontró que se haya invertido un solo dólar en el proyecto. Y dicen del informe final. ¿Y vos tenés documentos que atestiguen esto que está diciendo? Pero diciendo? por supuesto. O si no, que estaría encarcelado, esposado. 70 millones de dólares. Así como suena. Y no se destinó absolutamente nada para el proyecto en sí, digamos. Se robó todo. Qué bárbaro. Y bueno, y respecto, vamos a hacer un paréntesis acá. El caso Metrobús, ¿en qué se está? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué se debe de hacer a partir de ahora? Sonado caso del Metrobús. Bueno, desde tu óptica, desde tu experiencia de tantos años. Al Metrobús le jodí yo. Cuando le denuncié en Washington. Yo le escupí el asado a los muchachos. Ah, ¿en serio? ¿Qué pasó en Washington? Y yo le denuncié el proyecto en Washington, al BID. Porque ellos supuestamente tienen un organismo que vos podés denunciar la delincuencia de sus funcionarios. Pero depende también, te toman el termómetro. Si vos conocés, más o menos. Si sos un pila así, chao. ¿Y cómo te toman ese termómetro que decís? Te llaman y hablas hora y hora con ellos en directo. Y después que ellos van hurgando, van escarbando. Claro, entran en internet, ven tu currículum, si vos tenés, si sos especialista, o sos de alguna ONG, si no entendés nada, si entendés, si están chocando con alguien que conoce. Y entonces ahí cuando se vieron, bueno, este tipo nos puede joder. Y este proyecto del Metrobús... ahí metió la mano el presidente del BID. ¿Desde qué época está este proyecto? Del 2010. Con Lugo, ¿verdad? Como Comienza presidente. con Lugo. Comienza con Lugo, se va a borda y firma el contrato en Washington desde el 2010. Y ahí el BID supuestamente desembolsa 5 millones de dólares. Nadie sabe dónde se fue. Posiblemente está en la cuenta corriente internacional de alguien. Ahora, ¿de quién? No sé. El presidente del BID ha de saber. 5 millones de dólares. Para los estudios. Ah, estudios preliminares. Sí. No, estudio definitivo tenía que ser. Ah, definitivo. ¿Y cómo un organismo como el BID, en este caso, hay tantos organismos que dan dinero, otorgan el crédito correspondiente, pueden dar ese paso sin tener un proyecto definido y acabado? Porque en el Paraguay ellos encontraron el medio de cultivo ideal para el robo. ¿Para el robo? Para el robo. ¿Y cómo se entiende eso? Y porque hay tanta delincuencia en este país, que vos venís y le planteás un proyecto al BID, vamos a criar ballena en la gerencia del Chaco. Y ellos te preguntan, ¿cuánto yo voy a robar y cuánto vos vas a robar? No importa que no se pueda criar ballena en tajamares en el Chaco. El tema es robar. Pero yo te puedo poner... O sea, esto no es ningún chiste. No es ningún chiste. Ahora hay 30 no estamos en sorna acá. No, ahora hay 30 millones de dólares que se otorgó para la Chacarita Alta, dice. ¿Dónde viste vos la Chacarita? Anda, mira si hay 30 millones de dólares para la Chacarita Alta. ¿Y a quién le otorgaron ese...? Al Paraguay. No, pero ¿a quién? ¿Al gobierno? Al gobierno. Para la Chacarita Alta. No sé, serán de alta alcurnia, no sé. Bueno, vamos con esto del Metrobús. ¿Qué pasó? Hace 7 años de esto. Bueno, y comienza y finalmente se rechaza primero, después se espera Alberto Moreno, el presidente del BID, de cómo ya devolver los 5 millones que tragamos. ¿De dónde? ¿No va a poner su bolsillo? ¿Desaparecieron los 5 millones? Desapareció los 5 palos verdes. Entonces se va y le dice a Federico Franco, cuando él estaba en Nueva York en el hotel, le dice, no, loco, presentar, traer el proyecto y decir que va a ser una maravilla y que va a costar nada más que 22 y yo te regalo los 5 palos verdes que desapareció. ¿Y cómo vos sabés esto? Porque ¿Estabas ahí vos también? Está documentado. Está documentado. O sea, yo jamás te iba a contar una fantasía. Entonces... Pero es muy fuerte lo que estás diciendo. No, pero acá nada es fuerte, porque estamos en Paraguay, como te digo, no estamos en Dinamarca. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Después continúa. Y después entonces vuelve a presentar en marzo Federico Franco el proyecto, ¿verdad? Diciendo que va a costar solamente 22 millones, que va a ser eléctrico, que va a ser patatín, patatín. Y Moreno dice más. Eléctrico va a ser. Claro. O sea, el Metrobús tenía que haber sido eléctrico. Eléctrico, eso es lo que presentó
Federico Franco, y que solamente iba a costar 22 millones y que iba a ahorrar más de 100 millones al año en combustible fósil al Paraguay. No iba a contaminar todo, la parafernalia, el verso, toda la mentira de siempre. Concretamente, el proyecto ejecutivo que aprobó el Congreso era eléctrico y... Salvado Moreno manda 9 millones de dólares, 5 ya recupera los 5 que habían robado para el estudio, ¿verdad? En la época de Lugo. En la época de Lugo, y entonces queda nada más que 4 millones. Y ahí tenía que comenzar, y después viene la denuncia del BID que hago, le presento al MISI en Washington, y ahí se descompone el tema. Ah, vos presentaste esa denuncia en Washington. En el 2016, que el proyecto era un robo, una estafa. ¿Y cómo pudieron entonces aprobar una cosa así, habiendo comenzado un gobierno, digamos? ¿Cómo? Hay que preguntarle a los congresistas. Un proyecto que se aprobó eléctrico termina siendo a gasoil, teniendo en cuenta que se sucedieron 3 presidentes y la resistencia de los transportistas también hizo que lo eléctrico siga siendo a gasoil o a combustible fósil. Y yo le pregunté eso una vez en un proyecto que era te cuento, la línea 500 kb de Ayola a Chacoí, que tiene financiamiento de 3 bancos, entre ellos el BID, la ANDE pide 222 millones de dólares. 220 millones de dólares. El Congreso la aprueba, los bancos la aprueban, 220 millones. La línea cuesta 130. ¿Dónde está el resto de la plata? ¿Quién llevó? ¿Dónde está depositado? Entonces yo me voy y hablo con Yucio, que era la comisión de obras, y le digo, ¿cómo aprobaste esto? Pero no tenés documentos que avalen. Ya te dije, o si no, la guillotina iba a tener acá. Pues, fortísimo lo que es. Entonces se hace una reunión donde se van los industriales metalúrgicos que me habían contratado para que la ayuden en el tema de la licitación. Y se va Raúl Baguiski. Y pregunto yo, ¿qué hace Raúl Baguiski acá? Este fue representante del bien en una época de mayor corrupción en el Paraguay. A Baguiski. Y es nuestro asesor, me dice. Entonces yo le digo a Yucio, decime una cosa, ¿cómo aprobaste esto? Y nosotros no leemoslo, me dice. Nos dicen firmar porque ya se va a vencer el plazo. Y firmamos. Ah, no leen. No leen. No leen. No leen. ¿Y cómo vas a firmar algo sin leer? A haber algún incentivo. Bueno, pasemos. ¿Qué pasa ahora con el Metrobús? Nada. Eso es lo que la gente quiere saber. Nada. Le dije yo hace 1 año y medio que ya se quedó así, se quedó sin fondos. La ley caducó. No quiere que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervenga al BID, porque se lo va a echar a todos los funcionarios, pues todos son mexicanos, colombianos y tienen visa de trabajo, y los Estados Unidos te demandan y te vas afuera. ¿Y esta empresa Motangil, la portuguesa? No le puede demandar al Estado paraguayo ni ellos al Estado. ¿Por qué? Y porque todo es a través de arbitrajes internacionales. Ah, no le pueden demandar. No le puede demandar. Ahora, los que tuvieron daño sí le pueden demandar. A los franquistas le pueden demandar. Porque sigue vigente la ley de obras públicas, en la cual está bien clara, 5 artículos, que el contratista es responsable civil y penalmente por los daños ocasionados a terceros. O sea que hay 5 artículos claros. ¿Cuáles son esos? Más claro que... ¿Cuáles son esos artículos? El 41, 42, 43, 44, 45 y el 46. 6 artículos entonces. ¿Qué dicen estos artículos? Que no se puede llamar licitación, que el responsable de los desastres es el fiscal de obra del ministerio, y que es responsable civil y penalmente de los daños la empresa contratista. Y bueno, ¿y qué se tiene que hacer ahora? Esa gente que cerró sus negocios, más de 200 negocios cerrados por todo demandar a Montalgil. Por todo el tiempo de supuesta construcción. Pero yo te iba a decir una cosa. A mí me llamaron varias veces de Washington, sí, y me pedían documentos que presenten la gente que estaba afectada y que fueron afectados. Nunca presentaron nada. El problema no es el Metrobús, el problema es el proyecto ejecutivo del Metrobús, específicamente delimitar el dominio público y dónde comienza el dominio privado. El Metrobús, yo entré en el Metrobús porque iba a comenzar en el microcentro. Y a mí me llama Acero Sucre, y vení, ingeniero, pero esto hace un desastre acá. Acero te llama. Acero me llama. ¿Y fuiste amigo de él? Muy amigo de él. ¿Y qué te dice? ¿Qué te planteó?
¿cómo viene esto? Me dijo, esto va a ser un desastre. Esto es un robo más, le dije. Y ahí comenzamos y le expliqué, tomó bien en serio, entonces se rechaza en el Congreso. Por eso ellos comienzan en San Lorenzo, porque dijeron, no, acá en el microcentro vamos a tener problemas con esta gente. Y comienzan allá, donde son gente más... Sí, pero ¿cómo vos podés comenzar un proyecto si todavía no está trazado en su totalidad ni definido? No estamos en Dinamarca, estamos en Paraguay. Entonces hay que comenzar nomás. Es que, por batiente. Y claro, porque tenía que venir el primer desembolso. Y ese préstamo del Metrobús tiene otro préstamo en los países exportadores de petróleo que es de aproximadamente 20 millones. Ese ya clinca. Fue ya. ¿Y a dónde fue eso? Las cuentas de los muchachos, hay que ver. Bueno, ¿y qué te dijo su colillo? ¿Qué te dijo? Entonces ahí comenzamos con su colillo y me dijo, vení, ingeniero, a explicarme. Y ahí nos reunimos con Paul Sarú y eso, y trajo así unos papelitos. Y no, pero esto no es, ¿cómo vas a avalar estos 100? Era la Municipalidad de Asunción cuando eso. ¿Cómo vas a avalar vos 160 millones de dólares con esto? Entonces ahí ellos... ¿Con qué? ¿Con esto qué? ¿A qué te 4 referís? fotocopias. Uno el plano de Asunción y todo. Sí. Era un proyecto de preescolar más o menos. O sea, si vos sos un especialista en proyectos, decís, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ni del pelo, no sé. Y ahí más o menos el Parlamento, la Cámara de Diputados le rechaza, le manda al archivo. Por eso, justamente. Porque no tenía sustento. Nada, no tenía nada. ¿Y hoy estamos en qué foja? ¿Dónde estamos hoy parados? Hoy estamos en foja cero. ¿Cómo? Foja cero. ¿Por qué? Y el banco no le va a financiar más. No le va a financiar. No. Terminó ya el plazo. Y el banco corre el riesgo, peligro de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo investigue. Porque la plata es de los contribuyentes americanos. Ah, sí, porque ¿cómo? Explica esa parte. Y el BID y el Banco Mundial Sí. es del contribuyente americano. Porque los mayores aportantes es del gobierno americano. Más del 70% del capital del BID es del gobierno americano. Por eso está en Washington y por eso el presidente, el directorio ejecutivo del banco es designado por el gobierno. El presidente del Banco Mundial lo designa el presidente de los Estados Unidos. Él es el único que puede designar al presidente del Banco Mundial. En este caso, Donald Trump. Nadie más que él. Y ese es el que corta la... O sea, estos organismos tienen el aval directo y digamos, la manija directa del gobierno de Washington. La protección para delinquir del gobierno de Washington. A protección para delinquir. Del gobierno de Washington. Y explica eso, ¿cómo? ¿Qué Y quieres? te explico, es muy sencillo, te doy un ejemplo práctico para cualquiera. Vos le tenés a Juan Ángel Napub, que está preso en los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué está preso? Porque dice que recibió una comisión para la Copa Libertadores de América, para la, no sé. Que la Argentina le dijo, no, la comisión entre privados en este país no está penado. Es comisión, ¿verdad? En el caso del BID y del Banco Mundial, ellos roban el dinero del contribuyente americano y nos hacen pagar a nosotros para devolverle después. ¿Entendés? Así es. Claro. Es un esquema en toda América. En todo el mundo. En todo el mundo. No en América. El Banco Mundial agarra a todo el mundo. Sí, el todo el BID mundo en ya se América entiende. Latina. O sea, es un esquema que está imperando en el mundo entero. ¿Vos querés destrozar una economía? Asociate con el BID o con el Banco Mundial y que te dé préstamo. Te funde. Porque o sí tienen que robar el 20%. Si no van a robar el 20%, no hay préstamo. En algunos casos roban el 50% y cuando hay mucho más joda, cuando el caldo de cultivo... 50%. El 50% de un proyecto. El proyecto del catastro, hay catastro. Son dos préstamos. Banco Mundial del BID, se robaron todo. Pero tiene que haber un... Uno se llamaba Proden y otro se llamaba Prus. Así está el dictamen. Pero tiene que haber una luz en el túnel. No, es un agujero negro. Augusto, no puede ser. Es un agujero negro.
¿Y qué en el caso del Metrobús, insisto, qué tenemos que hacer? ¿Qué se debe hacer a partir de ahora? ¿Cómo va a quedar todo eso destrozado tipo Kosovo ahí? Con las lluvias que vienen, la gente que quedó con sus negocios cerrados, ¿cómo queda eso? Se le va a poner la caja asfáltica a ambos costados y en el medio se va a poner casilla. ¿Casillas? Sí. Sí. Tipo la avenida 21 proyectada ahí, que está todo ocupada, así mismo. Así, no, pero te estoy hablando en serio. Pero cuando yo le decía a esa gente, ¿y cómo va a quedar? Esto iba a quedar así, le decía yo. No, pero va a quedar así, no hay más plata, se robaron todo ya, no hay plata, no hay plata. El BID ya no le da más plata, ya se acabó el tema. Y este tipo de maquinaciones, entre comillas, se realizan en todos los proyectos. En todos los proyectos. Así funciona Así todo el funciona esquema. el sistema. Si no van a robar el 20%, no hay préstamo. 20%. Mínimo minimorum. Mínimo, mínimo. Mínimo minimorum. Bueno, realmente terrible. Hay proyectos, como te cuento, que se robaron el 100%. El BID dio 54 millones de dólares para el tema de los estudios de consultoría para la reforma del Estado, que fue esa reforma de Corposana y Antelco. ¿Dónde está? ¿Cuándo fue eso? Y durante el gobierno de Lucho González. ¿Y? Más lo que sacaron del Banco Mundial, son cerca de 70 millones de dólares. Estamos pagando todo. El préstamo del catastro, andá, mira si hay catastro. Supuestamente tenía que estar todo computarizado, que vos te ibas a apretar el botón y te salía todo el catastro. No hay nada, absolutamente nada. Y esto que está queriendo hacer la municipalidad de tercerizar para el cobro de impuestos, ¿cuál es tu visión al respecto? Y eso ocurre solamente en el Paraguay. ¿Cómo vas a llevar vos adelante una tercerización con una ley que no está vigente? ¿No está vigente? No está vigente. ¿Y cómo se aprueba entonces todo? ¿Cómo se dan los pasos a seguir? Y porque la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es donde se cocina todos los fatos. ¿Cómo ellos van a aprobar una licitación internacional si es que la ley no está vigente? La ley nunca se publicó en la Gaceta Oficial. Nunca. No. Y es que me vengan con... Eso no es un invento paraguayo. Que se tiene que... Dice bien claramente la Constitución Nacional, téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el registro oficial. Entonces yo le pregunté a una abogada, una de estas instituciones que se creen los supergenios del Estado paraguayo, ¿dónde queda el registro oficial? Y me miró así como un bicho Le preguntaste raro. dónde queda. ¿Dónde queda? ¿Dónde está el registro oficial? Le digo. Y te miró y que... Me miró como un bicho raro y enseguida me di cuenta que no sabía. El registro oficial está en la Gaceta Oficial y se compone de los números impresos de la Gaceta Oficial, que cada año se forma un dossier, así un libro grande, y ahí está todito. Ese es el registro oficial. Y lo que no está ahí, no, como dicen los ahí no abogados, apareció nada. nunca se publicó. Porque el gobierno stronista, o sea, Stroessner, no hacía publicar las leyes, o sea, no hacía entrar en vigencia las leyes. No hacía. No hacía. ¿Por qué no hacía? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque si a él le convenía, no hacía entrar en vigencia. Entonces dejaban nomás ahí cajonado en su escritorio. Y no entró nunca en vigencia. Él no hacía publicar las leyes. Por eso cuando viene el gobierno de Rodríguez, recién sale la ley número 1 en la publicación de la Gaceta Oficial. Y comienza ahí a contarse otra vez, ¿verdad? Se empieza a contabilizar. Bueno, pero esto del Metrobús, se tuvieron 7 años, ¿verdad? Esto comenzó hace 7 años. En el 2010. Bueno, 7 años, 8 años. Y por otro lado, uno ve, por ejemplo, que en China se inauguró hace unos días atrás el puente más largo del mundo que une Hong Kong con Macao con China continental. Bordea 54 kilómetros
de puente, el más largo del mundo, y acá en 8 años no pudieron hacer 8 cuadras. Y mandarle a 3 funcionarios, mandarle al ministro, al viceministro, y le mandaba, y que Pastor, el ministro de Obras Públicas en China. Ahí no jodés y te pegan el tiro en la nuca. Acabo no hacer tu trabajo y no hay nada. Pero yo creo que esto viene de mucho antes. Mucho antes, lógico, porque claro, el sistema fue creado para eso. El sistema que está instalado en el Paraguay es para delinquir, no es para hacer las obras públicas ni para hacer nada bien. Pero quiere decir que vos tenés un montón de detractores ahí en el mundo de la construcción civil. Pero yo les jodí a ellos el gran negocio que tenían en la Municipalidad de Asunción en el 2000. ¿Qué negocio? Para cuando formamos el Frente Ciudadano de Asunción, de ahí sale la palabra frentista. Ah, sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? La Municipalidad de Asunción mandaba hacer el recapado de las calles con 4 centímetros. O sea que si nosotros en ese año hacíamos que Asunción, digamos, queremos que Asunción sea todo de granito, las calles, de granito. Ah, las calles de granito. De granito. ¿Soñaste alguna vez? Sí, se podía hacer realidad, pero era un sueño que era más barato hacer de granito que lo que cobraban las vialeras a los frentistas. Entonces, ¿qué hizo la Municipalidad de Asunción? Te voy a contar, no es risa esto, pero es verídico. Adulteró una ley, falsificó otra ley, y decía que el certificado de obra que ellos le entregaban a las compañías de vialeras, ¿sabes cuántas casas de Asunción estaban embargadas? 26.000 casas. Por las vialeras. Sí, las vialeras, ya te digo, ya. Al Capone venía por una vialera. Se iba a volver rico, no nadie le iba a perseguir. Vos no sos santo de devoción de muchas ya sé que empresas viales. Bueno, y te voy a contar qué pasó. Entonces me voy a la Gaceta, porque yo me iba a la municipalidad y le decía, no puede este certificado, ¿dónde usted? Ah, no, acá está la ley 906, me decía. La ley 906. Y esa dice que el ¿Qué dice ahí la ley 906? Que el pavimento de las calles es título ejecutivo. O sea, es un cheque. El certificado ahora emitido por la Municipalidad de Asunción era un cheque. Que yo tenía un cheque, te le da a la municipalidad cobrarle a Bruno Masi, porque le pasó acá y le hizo el recapado. Te medían por metro y sacaban un disparate, se encontró. Pero, bueno. Entonces me voy a la Gaceta Oficial y busco la ley 906, porque en la municipalidad me decían, no sé, está en el archivo. Y te decían los asesores jurídicos, la ley es la ley y hay que cumplir la ley, por más dura que sea, me decían. La ley es la ley. Si no querés cumplir, vendé tu casa y andate a Asunción. Así te decían. Sí. Bueno, me voy a la Gaceta Oficial, estaba y le pedía ahí, cuando eso se podía entrar. Después, eso ya cerraron toda la Gaceta, no dejan entrar más. ¿Cuándo fue esto? En el año 2000. Ah, 2000. Ahora vos no vas a entrar al archivo de la Gaceta Oficial. Está sellado bajo 7 llaves, que nadie entra a investigar ahí. Ah, no se puede entrar ahora. No se puede más, ni de todos los fatos que se cocinan ahí, Dios mío. Entonces me voy y los funcionarios me conocían y estaban ahí. Y me dice, sale uno y me dice, ¿sabes qué, ingeniero? No es la ley 906, porque es la ley de 1906. Me dice. ¿Y cómo eso? Y esperábamos buscar. Saca el registro oficial del año 1906, te estoy hablando. Sí. Y acá está, se llama la ley del afirmado de las calles, donde vos te ibas y solicitabas que te abran una calle. Que te iba a la municipalidad. Hace más de 112 años. Sí, y vos le pedías, por ejemplo, tenía un monte y te iba y le decía a la municipalidad, abrime la calle acá, por favor. Entonces vos pagabas eso. Y si no pagabas, era un título ejecutivo. ¿Entendés? Y no contento con poner una ley que ya no estaba vigente, porque había sido derogada en 1915 y continuó, agarraron y adulteraron el contenido de la ley. O sea, se derogó esa ley. Claro, te puedes imaginar, no existe más firmado las calles. Claro. Se derogó en 1915 cuando se emitió bono y todo eso para hacer los pavimentos de la calle. Con una ley que se llamaba la ley de bonos oro, pues supuestamente eran bonos oro. ¿Y cómo adulteraron eso? Para cambiarle el sentido. Entonces decía que el afirmado de las calles tendrán título de carácter ejecutivo, decía. Pero ellos sacaron la parte donde decía que el afirmado de la calle, que el propietario lo solicite. ¿Entendés?
Ah, sacaron esa parte. Sí. Y decía, y sacaron muchas más partes, sacaron un trozo largo de la ley donde se aclaraba que vos tenías que ya solicitar, y una vez declarado mora y todo un proceso que tenía que hacer, ahí recién era un título ejecutivo. ¿Entendés? Y sacaron todo eso y te puedo decir que son unos genios para el mal. Porque volver a una ley de 1906, en 1980 y algo, tenía que... ¿Cómo se inicia todo esto? Mira, ¿y sabes cómo comienza? Porque los que hacían los empedrados... O sea, eso está en la época de Stroessner, ¿verdad? En la época de Stroessner, porque los que hacían los empedrados eran militares. Entonces ellos tenían que tener un negocio, cómo recuperar rápidamente su plata. Y se iban y te hacían el empedrado, y este lote, no, eso se fue a Buenos Aires, este no está, y este bueno, listo, chum, ya, ¡plin! Caja. ¿Entendés? Bueno, vamos a ordenarnos un poco porque tenemos que hacer un break, me parece, una pausa para después retomar esta charla y todo esto que nos está contando, diciendo, alertando aquí el ingeniero Augusto Ríos Tonina. Y bueno, hidrología. ¿Qué te llama la atención de hidrología? Bueno, yo trabajé con los japoneses 3 años en el tema de hidrología. Nosotros hicimos todos los estudios del proyecto del Ipoato hacia abajo, donde se hizo el primer catastro. No se pudo llevar a concreción, pero vino una empresa japonesa y todo ese proyecto que costó millones de dólares, que en realidad puso el Estado japonés, ¿verdad? Vino una empresa japonesa y compró todo. Y hoy es de ellos. Bueno, hacemos un paréntesis y luego retomamos contacto. La Nación habla aquí en Gen TV con este invitado muy interesante. Mira, después te cuento un proyecto que se robó el 100%. ¿Ah, sí? Del Banco Mundial. Bueno, que me tocó participar justamente por el tema de hidrología. Hacemos un break y luego retomamos contacto con el ingeniero Ríos Tonina aquí en La Nación habla. Muy interesante este tema del Metrobús y de aquellos proyectos que no tienen el eco favorable en cuanto a su conclusión, a su cristalización, a pesar de que hay mucho dinero detrás por parte de organismos internacionales. Quisiera hacer notar que envié unos mensajes al ministro Arnoldo Vince para que él participe de este encuentro de hoy, pero no tuvieron eco favorable seguramente esos mensajes. Por lo menos yo no recibí nada por parte del ministro para que él nos explique realmente la situación del Metrobús. De ahora más, cómo se va a llevar a cabo esto, si hay posibilidades de seguir con todo esto o qué hay que hacer. Bueno, estamos por ello también con el ingeniero Ríos Tonina, porque él está dando la otra cara, lo que pasa con esta historia de los préstamos, ¿verdad? De montos siderales que vienen de organismos internacionales, porque todo esto comenzó hace 8 años, ¿verdad? Mira, yo le conocí al ministro Wim. ¿Lo conociste? Sí, le conocí cuando vino una donación del gobierno americano, de los contribuyentes, plata del gobierno del contribuyente americano. Sí. ¿Verdad? Se llamaba el Plan Global o Plan Mundial, que era 28 millones de dólares para tuberculosis en los indígenas y el SIDA en la cárcel. Él hace una filmación en un barco de una misión religiosa por el río Paraguay hasta Bahía Negra, llevando regalos para las comunidades indígenas. Ahí él filma, él me regaló inclusive la filmación. Vince. Sí. ¿El mismo? El mismo, sí, el mismo. Cuando estaba en televisión. Es sí mismo. Él me regala la filmación cuando una indígena está muriendo en una choza por tuberculosis. Él le entrevista a los últimos momentos de vida de esta señora y también le entrevista a un promotor, que le llaman ellos a la gente que son enfermeros, promotor de salud, donde le dice que jamás recibieron una aspirina de ese dinero.
desapareció los 28 millones. Cuando él va como senador, yo pensé que iba a investigar dónde se fue los millones de dólares. No le podés robar a los indígenas la plata. Pero Vince no tiene nada que ver con eso. Pero hubiera pedido que se investigue. El gobierno de Lugo era... Gobierno de Lugo. 230 páginas tiene la auditoría de la Contraloría, que me sacó un año que saquen, sobre la auditoría del Ministerio de Salud, del programa de tuberculosis, donde se fue parte de la donación. No encontraron un solo documento. Es más, detectan que se robaban hasta la leche en polvo para los indígenas durante el gobierno de Lugo. Y no podés robarle la leche en polvo al enfermo de tuberculosis, más aún siendo un indígena. Pero todo esto del Metrobús, es terrible lo que está diciendo. Todo esto del Metrobús viene desde hace 8 años. 8 años. 8 años. Arranca. Con Dionisio Borda. Con Dionisio Borda. Y Dionisio Borda autorizó... Se va a Washington y firma el contrato. Con Luis Alberto Moreno. Pero es muy respetado Dionisio. ¿Quién te dijo? ¿Para quién? Y para los que no le conocen. Como ¿Por qué? decía Argaña, que te compra el que no te conoce. ¿Y qué podés decir de Dionisio? No, Dionisio tiene... A mí no me gusta, nunca me gustó. Bueno, pero esa es una cuestión tuya. No, mira, fíjate los préstamos en la época, este préstamo del Metrobús y otras tantas cosas de Dionisio Borda. Bueno, vamos a... ¿Qué va a pasar ahora con el Metrobús? Nada. Pero algo hay que hacer. ¿Quién arregla toda la historia ahí? ¿Cómo va otra vez organizarse el tráfico? No, se va a poner los frentistas. ¿En qué quedan los frentistas? ¿Cómo quedan? El que quiera demandarle a la compañía lo puede demandar. La ley la ampara. Sí. Sin ningún problema. La ley es bien clara que la compañía contratista es la responsable civil y penal de los daños que pueda sufrir tercero. Más claro, imposible. Se va a poner la capa asfáltica, va a terminar el contrato, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, el Metrobús no va a prosperar. No va a prosperar. ¿De dónde va a sacar los fondos? Y mira que Córdoba, una de las ciudades más prósperas que tiene la República Argentina, más simbólicas también, ¿verdad? Tiene un Metrobús eléctrico hace 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Después en Bolivia uno tiene el teleférico, que es espectacular, creo que es el mejor del mundo hoy, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer un Metrobús. Imposible, porque en Bolivia, ¿por qué? Porque hay patriotismo, hay nacionalismo. Y nosotros no tenemos eso. No tenemos nada. ¿Y qué tenemos que hacer? Acá hay... Augusto Ríos Tonina, ¿qué tenemos que hacer para que... Nos falta para insuflarnos de patriotismo, de algún valor decente? ¿Qué tenemos que hacer? Y en primer lugar, mandarle todo preso a los lados. Vos viste, hay una cosa... Mira, vos viste que el Papa Francisco siempre destaca el valor, el trabajo de la mujer paraguaya. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque este es un pueblo de eunucos. De eunucos. Sí. Muy fuerte lo que está diciendo. Eunucos. Nadie se anima a denunciar. Nadie se anima a contar la verdad. Y esto que vos estás contando comenzaste hace 2 años o más. ¿De cuál? Y esto que estás diciendo, lo del Metrobús y ese tipo de cosas, la denuncia que estás haciendo. La denuncia contra... Tiene más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Mucho más. Pero denuncié cosas. Me estaba hablando del agua. Una vez me llaman del Banco Mundial. En realidad que no era el Banco Mundial. Porque existe se montó una estructura. El BID, Banco Mundial y PNUD. Para robar. ¿Para robar? Para robar. ¿En qué consistió esa estructura? Venían los préstamos y la plata se llevaba al PNUD y depositaba en los Estados Unidos. Así. Entonces vos decís, Juan Ángel Napú es inocente, un boy scout, como yo digo. Estos bancos, el BID, el Banco Mundial, le utilizan al PNUD para robar millones y millones y centenares de millones de dólares.
Yo tengo los números de las cuentas bancarias que se depositaron los préstamos. Nunca apareció. Una vez apareció un préstamo de 50 millones de dólares que se llamaba Proyecto de Protección de Microcuenca, Alto Paraná Sur y Tapúa Norte. 50 millones de dólares. Me contratan por un salario para que me vaya a medirle los caudales de agua. Para empezar no existía los caudales porque los ojeros ya fundieron todo. No había más nada. Equivalía a 3 millones y medio, 4 millones y medio guaraníes en ese entonces. ¿En qué se gastaron los 50 millones de dólares? Los 50 millones de dólares del préstamo se fue en unos cuantos psicólogos, sociólogos y cosas así, de unas cuantas consultorías, el resto desapareció. Desapareció la plata. Pero todo esto que vos estás diciendo ocurre en todos los organismos nacionales e internacionales también. Todos los organismos que otorgan préstamos acá en el Paraguay encontraron un medio de cultivo excelente para robar. Ellos roban. No te vayas a olvidar que el último presidente del Banco Mundial, que era este general que fue el que inventó que Irak tenía las bombas, todo eso, se lo echó del Banco Mundial porque pagaba sus placeres sexuales de su amante con dinero del Banco Mundial. ¿Y el que estuvo acá? Álvaro Cubillo se lo echa por una denuncia justamente que yo presenté. ¿Y qué pasó con el proyecto de la franja costera? Yo le llamaba la farsa costera. Farsa costera. Sí. Inicialmente se iba a ejecutar, o sea, se había gastado un montón de dinero, pero durante la administración de Enrique Riera, cuando estaba Alberto Vildoso en el BID, tuvimos... ¿Alberto? No, discúlpame, Álvaro Cubillo. Álvaro Cubillo era el representante del BID en el Paraguay. Entonces tuvimos una reunión en el BID, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿Quiénes estaban? Estaban los especialistas del BID, estaba Álvaro Cubillo, colombiano alto, grande, y le digo yo, dejen de robar, no puede ser que sigan robando. Están mintiendo con este proyecto. Le dijiste vos en persona. En persona, sí, delante de todo. Estaba el abogado, que era nuestro abogado, el Bueno Jara. Él siempre cuenta como una anécdota eso. Que le dije personalmente a Álvaro Cubillo, deja de robar, loco. Y entonces denuncio en Washington que era una mentira. Y al comienzo iban a dar 50 millones, después 100 millones. Y entonces cuando viene la denuncia, viene la inspección de Washington acá y encuentra que era cierto. No le renuevan más el contrato a Álvaro Cubillo, pero yo quiero que no me renueven más el contrato y salí millonario de ahí. Y no se dio el préstamo. Ah, no se dio. No se dio. O sea, no prosperó nada. No prosperó nada. Porque fue un escándalo. Fue un escándalo. Fue un escándalo. Apoyó perfectamente a ABC en aquel entonces. Fue un escándalo y se publicó a página entera la nota que me enviaban desde Washington diciéndome, no es 100 millones, es 50. O sea, para ellos entre 50 y 100 millones es una cosa, un juego de niños. ¿Entendés? Un juego de niños. Pero, ¿Y qué otros juegos hay? A ver, ¿qué otros juegos hay? Hay tanta impunidad en este país, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que este es un país eunuco? Porque nadie se anima y a atropellar y decir, pero vos estás loco, te van a demandar, te van a sacar tu casa, te van a hacer esto. Porque te explico una cosa clara. En la época de Stroessner venía Pastor Coronel, te ponía un librito del Che o un librito de Fidel Castro, te llevaban en cana, te garroteaban, si te moría, te moría. Hoy terminó eso, se acabó. Pero salió un monstruo peor, que es el Poder Judicial. Aparece un fiscal, dice, te voy a demandar. El Poder Judicial es un monstruo feroz. O sea, el Poder Judicial hace hoy lo que hacía Pastor Coronel y Sabino Augusto Montanaro, ¿verdad? O sea, lo que hacía, la represión que hacía el gobierno de Stroessner antes, hoy hace el Poder Judicial. Te meten en cana, te sacan tus bienes, te inventan causas. ¿Cómo te vas a defender si vos sos solo? Ahí no te puedes defender, imposible. O sea, lo que antes hacía, antes para callarte, te garroteaban, te metían preso, hoy hace el Poder Judicial. Ese esquema está bien montado. Entonces sale y dice, no, vivimos en democracia. ¿En qué democracia vivimos?
Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No se vive en democracia. Jamás. El paraguayo vive arrodillado ante la injusticia del Poder Judicial. Por eso es que yo siempre digo, es preferible morir de pie que vivir arrodillado. Acá se vive arrodillado ante toda la injusticia. Tenemos un Poder Judicial tremendamente corrupto, donde a nosotros tuvimos una reunión con el que era presidente del... Eso está en todos los diarios, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y nos dice él, cuando les ponemos como toda la injusticia que teníamos los frentistas de Asunción, ¿verdad? Cómo se nos robaba, cómo no nos podíamos defender ante las dialeras poderosas, ¿verdad? Contratar los mejores abogados, eso, nosotros teníamos que hacer colecta para contratar al escribano para darle poder al abogado, porque había gente que no tenía ni 200.000 ni para allá pagar, ¿verdad? Y le sacaban la casa. Le sacaban la casa. Claro, ellos iban, el embargo iba por tu casa. Bueno, y es el negocio que se quiere hacer ahora con el impuesto inmobiliario que quieren cobrarte. Lo que ellos quieren es por tu casa, no es por el impuesto. ¿En serio? Y claro, porque supuestamente la deuda que vos tenés con la municipalidad por impuesto es un título ejecutivo. Te embargan en 5 horas la casa y si no tenés, te remata. Así va a ser esto. Pretenden así hacer... fue siempre. O sea, no es nada de otro mundo. Así fue siempre. ¿Por qué te vas a extrañar? Y la cuestión catastral y ese tipo de cosas. Mira, a mí me costó un año que la Contraloría General de la República se anime, Augusto Airaldi, a auditarle a la Municipalidad de Asunción el robo que nos hace a los propietarios de inmuebles en Asunción. Le escribía, le mandaba la carta, por eso yo te digo que Borda, Dios mío, le mandaban la carta a Borda, che, dame el documento del préstamo del catastro. No, ¿qué documento te había dado? Déjate de joder. Pero tengo las cartas, tengo los documentos que me envió, cuando eso el Contralor me enviaba. No, que no quiere dar el documento, Borda no quiere dar, y jodete. Hasta que le hablo a Cero su colegio y digo, préstame la prensa y no voy a ir a atacarle al Contralor. Me presta la prensa, me presta los fotógrafos, me presta los periodistas y me voy y le enfrento al Contralor, a Airaldi. Y sale una página entera, Airaldi no quiere auditar el cobro del impuesto inmobiliario. Enorme. ¿Y después qué pasó? Ahí ordena que se audite. ¿Sabes qué encontró después de un año? Sí. Que el 50% del impuesto inmobiliario al 77.7 del contribuyente de Asunción se le roba el 50%. Así. Sí. ¿Y eso sigue hasta hoy? Hasta hoy. Y vos presentás eso a la Fiscalía y ¿sabes qué te dice? ¿Qué te dice la Fiscalía? Esto es, qué sé yo, vos estás equivocado. Andás a preguntarle bien si te roba, no te roba, pero no. Es imposible, te rechaza la... Así es la auditoría de la Contraloría donde dice que nos roban. Y donde dice que no saben dónde se deposita la plata del impuesto inmobiliario que se le cobra a los asuncenos. Pero y ahora va a haber una empresa extranjera supuestamente que va... Pero ya día cuando eso es una empresa extranjera también que recaudaba y no le entregaba la plata. Ahí está todo escrito. Pero ¿qué vas a hacer si no tenés justicia? ¿A quién vas a recurrir? Al Papa Francisco. Por eso es que yo digo que vivimos arrodillados. Porque acá no existe democracia. Acá lo que existe es una tiranía judicial. Que yo soy fiscal, yo soy juez y te digo, vos te vas preso. Y porque a mí se me cantan las pelotas, te vas preso. Y te saco tu casa, te saco tu bienes, te saco todo lo que querés. Y nadie. Y nos dice esa pena, era presidente de la Corte, y nos dice... Acá en el Poder Judicial ustedes tienen que saber que la gente trae en carretilla el dinero para negociar las sentencias. ¿Eso dijo? Sí. Estaban todas y se caían de espalda. Y le digo, ¿qué te asusta? Si ese es el sistema. Entonces él sale, una frentista, y le dice, ¿y qué vamos a hacer, señor presidente, entonces? Y sale esa pena abrugada y le dice... Le recomiendo que esperen y que hagan su juicio llevar hasta la corte. Y si yo sigo estando, le voy a dar justicia, dijo. Ah, sí. Y bueno, y ya que tocaste el tema de Asunción, ese Metrobús, si es que prosigue,
el proyecto va a poder ingresar a la Jamás. égida Azucena. Al microcentro jamás. 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 Y eso, Bueno. ¿y cómo si hasta acá tiene que llegar supuestamente? Es de todo mentira, no le vamos a dejar entrar jamás. Para hacer ese edificio, atendeme la corrupción del ¿Quiénes no le van a dejar Nosotros, entrar? los azucenos que tenemos propiedad en el microcentro, no le vamos a dejar entrar, porque yo no me voy a ir a tarde un árbol para manifestarme. No. Así como ellos nos quieren violentar, le vamos a violentar también. Bueno. Que... Te cuento que había un préstamo que se llamaba Escuela Viva 2. Escuela, Viva 2, supuestamente Viva para 2. hacer escuela, del BIT. sí. Siempre es supuestamente. Y sí, porque le dieron al Metrobús para hacer no sé qué ahí en el centro. Y después, Y esos fondos se transfirieron en forma totalmente ilegal ¿y a quién transfirieron? ¿A dónde? al MOPC. Ah, sí. Y bueno. O sea que se está en foja cero. Foja cero. No tenemos, pero hay una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Por favor, ¿cuál es esa esperanza? Mira, Eso es lo que queremos nosotros saber. bueno, vos sabés que se diferencia un economista y un ingeniero. Decime. El ingeniero, vos le contratás a un ingeniero y siempre te va a hacer algo, ¿verdad? Algo te va a hacer, algún trabajo te va a hacer, ¿verdad? Te va a pintar la puerta, te va a arreglar la bomba de tu piscina. Cuando vos le contratás a un economista, te vende un sueño. Y cuando te despertás, una pesadilla. ¿Entendés? Es toda una mentira, todo es un robo. Sí, bueno, pero ahora hay que señalar un poco algún atisbo de luminancia tenemos que tener. A partir de ahora, ¿cómo se encararían los proyectos? No, atendeme bien. Para no incurrir de vuelta en este tipo de tropiezos. Imposible, Imposible. imposible. Pues, ¿cómo se encararían esos proyectos a venir en el Ok. mediano? Atendeme bien lo que te voy a decir. Sí, Se dio 160 millones de dólares para construir la Traschaco, ¿verdad? sí. Se reventó la plata, la ruta no existe. Ahora se va a prestar 560 millones de dólares. Si vos le das al comando de ingeniería y le controlas al comando de ingeniería, te va a construir una ruta que va a llegar hasta Nueva York. Así. Y bueno, Pero es que el proyecto ya está para robar. O sea, el proyecto se diseña para el delinquir. proyecto es fallido de entrada. Lógico. O sea, no, ¿vos crees que al BID le va a importar o al Banco Mundial le va a importar venir a hacerte un proyecto que va a beneficiar verdaderamente a la ciudadanía, que le va a traer? No, a ellos lo que le importa es, ¿voy a robar o no voy a robar? Si no voy a robar, olvídate. Y bueno, pero yo creo que todos tenemos que luchar para tratar de romper esa corrupción imperante. Todos, porque si es lo que está diciendo en todas partes, está inserta esa corrupción hasta los tuétanos, Es muy difícil eso, no es fácil. No creas. ¿Cómo que no creas? Y cuando el imperio te dice basta, basta. Porque ellos tienen el botón para apretar. Aprietan el botón y fuiste. Hay gente que tiene bolilla negra, que cuando yo dije, muchas veces dije, fulanito no va a ir, este no va a ir, no me creían. Hay mucha gente que tiene bolilla negra. Y hay otros que no tienen bolilla negra, tienen el bolillero. ¿Entendés? Por ejemplo, algo... Alguien que se tiene que sacar de la cabeza que algún día va a ser senador es Duarte Fruto. ¿A qué va a pasar con Duarte Fruto? Él nunca va a ser más senador. Él tiene que tranquilizarte, irse a su casa, tomar Pero té ahora no le interesa si él maneja Yacyretá. con fecha de vencimiento. Él le denigró al poder. Lo que pasa es que en este momento la política americana no se maneja como se manejaba antes. Para Latinoamérica te estoy hablando. Hoy los estados, o sea, el Departamento de Estado ya no es el que manda. ¿Quién manda entonces? Juan Cruz.
Juan Cruz. Juan Cruz. Juan Cruz es un agente senior de la CIA que tiene su oficina en la Casa Blanca y es el único tipo a quien Donald Trump le escucha. Así, Juan Cruz. Sí. Juan Cruz, ¿verdad? Y vino la otra vez acá. ¿Entendés? Y él le dice, vamos a sacarle a Marito. Fuiste, Marito. Vamos a sacarle a fulanito de este país. Fuiste. O sea, no es que Donald Trump le pregunta, ¿está bien porque le querés sacar? No sirve, fuiste. ¿Hasta dónde tiene injerencia Estados Unidos respecto al famoso bolillero? Cuando vos decís, por ejemplo, el general Oviedo tenía el bolillero él. No va a ser nunca. Phil Patrick le dijo a él, el gobierno de los Estados Unidos no va a permitir más que ningún militar sea presidente de la República. Sí, pero él ya es retirado. No. Retirado, activo, llamarle como quiera. No. Y no fue. Argaña tenía bolilla negra. Laíno tenía bolilla negra. Nunca llegaron a ser presidente, por más que estuvieron años haciendo política y tratando de ocupar ese puesto. Si vos tenés la bolilla negra de ellos, no llegás más. Mantenete calmo, quédate tranquilo, porque si no, en cualquier momento te vas. Bueno, ¿qué podemos decir sino simplemente despedirlo acá al ingeniero Augusto Ríos Tonina? ¿Algo más que quieras agregar? Y va a ser peor, va a ser peor porque ahora que se murió Acero Socolillo, que era el único que te permitía contar la verdad, ¿verdad? Y te publicaba, y que yo le considero un gran tipo, un hombre con mucha valentía. Ahora no tenemos más eco donde denunciar. No hay. No hay espacio. ¿Quién te da espacio? Y bueno, acá tenés un espacio. Acá sí, correcto. Desde que comenzamos la Nación Habla, estás denunciando. Pero nadie habló así como vos. Necesitamos más espacio. ¿Quién va a cubrir ese espacio que dejó Acero? Él te apoyaba, te llamaba, me llamaba, vení ingeniero, sacá esto, le llamaba al periodista, acá, publicame. Bueno, pero acá estás en la Nación Habla. Ojalá. Yo te escuché. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, amigas y amigos. Hasta dentro de 7 días y con más novedades, por supuesto, y siempre a través de Gen TV. Que pasen un resto de domingo y que inicien la semana muy especialmente. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días.